Como veíamos en la clase, en el video anterior, al estar trabajando con las redes neuronales convolucionales, la transformada de Fourier es una herramienta matemática que vamos a necesitar y nos va a servir mucho cuando estemos trabajando con procesamiento de señales. Entonces vamos a ver de qué trata. Primero, en general, ¿qué es la transformada de Fourier? Comencemos por recordar un poco lo que habíamos hecho en convoluciones para poder entender más rápido lo que nos va a decir este enunciado. La transformada de Fourier, denominada así por Joseph Fourier, es una transformación matemática empleada para transformar señales entre el dominio del tiempo o espacial y el dominio de la frecuencia. El propio término se refiere tanto a la operación de transformación como a la función que produce. Es decir, lo que estamos haciendo es un cambio de base. En nuestro caso, como estamos interesados en procesar imágenes, originalmente estábamos en el dominio espacial, donde las coordenadas de cada píxel le correspondía el valor de intensidad de cada una de sus componentes R, G o B. En el dominio de la frecuencia, lo que vamos a estar viendo es la periodicidad con la cual se están presentando esas intensidades. Entonces vamos a ver qué está ocurriendo con esa señal a diferentes frecuencias, que es ahora sí que el inverso de un periodo. Entonces, matemáticamente se va a definir para una sola dimensión como la integral del producto entre f de x y esta función exponencial. Entonces, para ir desglosando esta fórmula, mencionaba que nos sirve recordar lo que ya habíamos visto con la convolución. Si nosotros multiplicamos dos funciones, el área debajo de esa curva va a ser mayor entre más parecidas sean esas funciones y va a ser más pequeña si son muy diferentes. Entonces, el mismo principio lo vamos a utilizar aquí. Lo que aparece de novedoso, y es un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados, es el hecho de que nuestra función f de x esté multiplicada ahora por una función en el espacio de los complejos. Bueno, de hecho, esta es imaginaria. Vamos entonces a ver ¿qué significa el tener este exponencial a la menos i? A lo mejor algunos ya la pueden reconocer, si no, vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es esto. Bien, entonces tenemos aquí por comodidad una vez más la definición de la transformada y entonces vamos a recordar de dónde sale esta exponencial compleja. Lo que tenemos es la definición de que e a la x más y va a ser igual a la parte real, e a la x, multiplicada por el coseno de y más i seno de x. ¿Qué pasó? Aquí tenemos un grave error. Esto es una y. Ahora sí, parte real es nuestra exponencial de siempre. Parte imaginaria, tenemos esta función periódica coseno de y más i seno de y. ¿Pero qué significa esta parte? Bueno, vayámonos al caso concreto en el que x vale 0, es decir, no hay parte real, y entonces e a la 0 vale 1, lo único que sobrevive es el lado derecho, y obtenemos la famosa fórmula de Euler. Esta fórmula de Euler la podemos ver como una fórmula que está dando vueltas alrededor de un círculo. Podemos reconocer aquí la representación de las funciones trigonométricas. Tenemos un triángulo de radio 1, bueno, de hipotenusa 1, y entonces en el primero de los catetos, coseno del ángulo, tenemos a la parte real y sobre el otro eje tenemos al seno del mismo ángulo representando a la parte imaginaria. Para diferentes valores entonces de t, lo que vamos a tener son diferentes ángulos sobre este círculo unitario. Y eso es básicamente lo que calcula la función e a la i de t. Es claramente una función periódica. Independientemente de qué tanto tienda t hacia infinito, lo único que estamos haciendo es darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esto. Si calculamos e de menos it, pues entonces estamos dando las vueltas en el sentido contrario, pero continuamos trabajando sobre el mismo círculo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir precisamente esto que tenemos en la transformada de Fourier? Donde multiplicamos a la función por esta exponencial compleja que, como veíamos, es una función que está dando vueltas sobre un círculo. Pues básicamente lo que vamos a hacer entonces es estar multiplicando a esta función por esta función, tanto en la parte real como en la parte imaginaria del seno. Bueno, pues ya sabemos que se parece, pero está recorrido por pi medios. Y entonces lo que vamos a estar detectando es lo siguiente. Dada una xi fija, uno de los valores de g,
Lo que nos está dando este exponente en la parte de arriba es qué tan rápido estamos dando vueltas alrededor de ese círculo. O visto de otra manera, cuál es la periodicidad de esta función coseno o el seno en la parte imaginaria. Recordemos que entre más alta sea la frecuencia o entre más pequeño sea el periodo, entonces estas curvas van a ser mucho más angostas. Si estamos trabajando con periodos más anchos, más grandes, entonces la función va a tener una forma más ancha. Lo que estamos detectando entonces es con cuánta frecuencia se está repitiendo esta señal y está coincidiendo con la función periódica con la que la estamos multiplicando. Obviamente, si nuestra señal se repite cada 2 pixi ocasiones, entonces estas dos funciones van a coincidir mucho y el valor de G para esa frecuencia va a ser mucho más alto. Si Xi, por el contrario, pues no coincide con la periodicidad de nuestra función X, entonces vamos a tener un valor bajo. Por eso es que ahora nuestra función G lo que va a expresar son las diferentes frecuencias con las cuales se presenta información dentro de nuestra función f de x. Como ocurrió en el caso de la convolución, tenemos aquí abajo un ejemplo con una función escalón. En esta ocasión le puse amplitud igual a 2 para que veamos el efecto de la multiplicación de una manera un poquito más notoria. Y lo que vamos a detectar es, hay una cierta coincidencia con esta función periódica, pero observen que si cambio la frecuencia y cambia el ancho de este coseno, pues aún así va a haber áreas que coincidan siempre con este rectángulo. Resulta que calcular la transformada de Fourier de una función tan sencilla como es un pulso rectangular, pues nos va a dar con que existen valores distintos de 0 para absolutamente todas las frecuencias. Ahora, para poder hacer nuestro ejemplo, vamos a tener que discretizar las cosas. Ya sabemos que en computación no tenemos realmente funciones continuas. Entonces tomamos exactamente la misma idea. Recordemos que nuestras integrales siempre se van a convertir en sumas. Y ahora nuestra función f de x podemos verla como un vector donde tenemos muestras de una señal que acaba de ser digitalizada o simple y sencillamente un vector de valores multiplicado por e a la 2pi, pero ahora en esta parte vamos a tener brincos discretos. En lugar de que x y xi sean funciones continuas, lo que vamos a tener es brincos discretos, por ejemplo, en qué posición del vector x nos encontramos en cada paso, y frecuencias también discretas para la variable k. Así como tenemos la transformada de Fourier, también podemos tener la transformada inversa. La condición en el caso del caso continuo es que... qué planazo. Ok, lo que va a suceder en el caso continuo es, si queremos calcular la transformada inversa, pues lo único que tenemos que hacer es invertir el signo de este exponencial y lo que vamos a obtener es e a la i a 2pi xi. Y ya, con eso automáticamente, si calculamos la composición de más funciones, vamos a recuperar la f de x. En el caso de la transformada discreta tenemos la misma idea. Si solamente invertimos el signo de este exponencial, entonces obtenemos la función inversa y vamos a poder recuperar nuestra señal original. Podemos entonces ahora sí ver nuestro ejemplo completo, donde vamos a introducir la señal escalón multiplicada por el coseno. Vamos a tomar una muestra de esto. Y al iterar ahora sí sobre todas las posibles frecuencias, lo que vamos a obtener es este tipo de diagramas, donde podemos ver cómo la función escalón realmente tiene valores distintos de 0 para todas las frecuencias con las cuales se pueda multiplicar. Llegar a producir este diagrama tiene sus trucos, así es que en el siguiente video veremos cómo podemos programar esto en Python. Eso haciendo uso de la ayuda de algunas bibliotecas que se encargan de hacer estas operaciones. Y ahora sí vamos a ver que sacar el diagrama tiene su truco.